Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón en este lunes 30 de septiembre. Se nos acaba septiembre e inicia octubre ya mañana. Y pues en esta tarde vamos a estar conversando con ustedes aquí este servidor y Renny Bake. Renny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Hoy todavía no llueve, hay un día agradable, soleado. Esperemos qué sucede en la tarde. Y obviamente es 30 de septiembre, es casi que ya huele a octubre, ya huele a fiambre, ya huele a fin de año, así que esperemos que... ¿Ya vas a poner tu arbolito de Navidad entonces o qué? Fíjate que no, yo no pongo árbol de Navidad porque tengo dos destructores llamados gatos, entonces yo pongo adornos, pero no pongo árbol, para ser honesta. Pero sí, estuve mirando el fin de semana unos lindos adornos en distintos lados de las tiendas comerciales. Empezaron a circular a principios de septiembre, creo que todavía en agosto, y feliz Navidad y no sé qué, es que para adelantarme a las tiendas. Exactamente. Pues el fin de semana estuve dando vueltas y sí, ya están adornos en distintas tiendas de adornos de Navidad, entonces veamos qué pasa. Yo todavía tengo que ver cuáles compro este año, pero sí, ya casi huele, ya estamos entrando al último trimestre del año, las cosas de una otra forma comienzan a relajarse en el país. Pero las noticias siguen. Antes de que entremos a las noticias, solo recordarle a todos nuestros radioescuchas cómo pueden escuchar y ver nuestra transmisión. Nos pueden escuchar aquí en la ciudad capital de Guatemala, en el área metropolitana, en la 102.1 FM Plus. En la 102.1 FM Plus, que es donde se transmiten los programas de Libertópolis. Luego nos pueden escuchar en la aplicación Libertap, que la encuentran en la tienda tanto de Android como de iPhone. Nos pueden escuchar también en todas las aplicaciones agregadoras de radios en línea como TuneIn y varias otras. Nos pueden ver también en nuestra transmisión con video, tanto en nuestro sitio en libertopolis.com. Ahí tenemos transmisión con audio, solo audio si quieren escucharlo nada más en el celular, o con audio y video. Que eso lo transmitimos a través de Twitch. Y luego tenemos también en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, tenemos la transmisión en Facebook Live, en YouTube Live y en Periscope, así que a través de todas esas vías usted puede escuchar o ver nuestra transmisión. Y también cómo se puede comunicar con nosotros. La vía más expedita es a través de los chats ahí en la transmisión de video de redes sociales, y también a través de WhatsApp al 4585 4280. 4585 4280 es nuestro número de WhatsApp por el cual usted se puede comunicar con nosotros. Y tenemos ya incluso varios mensajes. Dice Goody Mado, no sé cuál será el nombre correcto ahí, Goody Mado, saludos desde México. Luego José Calderón, buenas tardes Jorge y Renny, les deseo un excelente inicio de semana. El sábado fue mi cumpleaños, felicitaciones José, y espero que te lo hayas disfrutado. No sé si el iPhone 11 Pro era tu autorregalo de cumpleaños o hubo otro, pero igual felicitaciones y esperamos que te lo hayas disfrutado mucho allá en Baton Rouge. Y alguien acá en Libertópolis está cumpliendo años hoy. ¿Quién es, Jorge? Hoy es el cumpleaños de María Dolores Arias, aquí también en Libertópolis, así que también le enviamos un gran saludo a María Dolores y la felicitamos por su cumpleaños. Pues mira, ya regresando a las noticias del día a nivel nacional, hay algunas que vamos a estar mirando. Por ejemplo, hoy fue la primera reunión de la comisión que va a
auditar la CICIG. El Congreso, la página 10 de Prensa Libre menciona que la Comisión Anti-CICIG empieza sesiones y se tiene previsto entrevistar a agraviados de diferentes casos. La reunión sería a las 9 de la mañana y esperemos que logremos contactar a Luis Pedro Álvarez para que nos cuente lo que pueda contarnos sobre esa reunión, si se dio o no se dio. Y obviamente comparta con nuestros si oyentes. ¿Qué se dio? Lo que pueda decirnos, porque no sabemos qué puede decir y qué no. Esto es un poco a noticias nacionales. También hay una que me gustó mucho, que es del periódico, donde hay una especie de resumen de destinos para salir de la rutina de creo que es un especial. Te habla, por ejemplo, de el ir al zoológico, rutas para hacer eventos en distintos lados, del autosafari Chapín. Me encanta la foto de los gatos ahí. Son gatitos grandes, pues, pero me encanta la foto de los gatos ahí. Quiero adoptar este que está ahí en el centro, pero no creo que no me lo pueda llevar a mi casa. El sábado aproveché llevé a mi mamá a la exposición de orquídeas que estaba ahí en el zoológico La Aurora, que estaba muy bonita. Por cierto, me tomé una foto ahí con la monja blanca y cabal me estaban diciendo algunos de los de ahí de la asociación esta de orquídeas, que es muy difícil que se dé aquí en el clima de Guatemala las monjas blancas, que han intentado y se le han dado algunas, pero que realmente el clima ideal para las monjas blancas es el de allá de los alrededores de Cobán, así. Pero tenían una ahí, entonces aproveché para tomarme una foto con la monja blanca, pero lo sacaba porque adicionalmente pues fuimos a dar una vuelta con mi mamá al zoológico, entonces ahí vimos varios de los tigres que tienen de los lindos gatitos grandes. Así, entonces me recordé de Reni, aplica para aquello de, me parece que vi un lindo gatito. Exactamente. Pero bueno, es un poco como noticias nacionales de interés del día de hoy. Obviamente también habla un poco sobre temas de cortes y a nivel internacional, porque incluso hasta hay muchas noticias acá, un editorial sobre el tema del impeachment o el posible impeachment de Trump. Hay un par de noticias bien interesantes a nivel internacional que queremos contarles. Por ejemplo, cómo se está percibiendo en Europa el tema del impeachment. Ya salió un posible candidato alterno de los demócratas, que siempre se ha hablado en Washington de que él pudiera ser un candidato demócrata que pudiera enfrentarse a Trump. Michael Bloomberg salió dando declaraciones en un periódico europeo de que lo del impeachment era ya demasiado, bla, 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 bla. Pero también hay una noticia muy interesante que habla de que todo este relajo del impeachment propuesto por los demócratas, a quien más va a golpear de una u otra forma es a Joe Biden. Porque pareciese, y lo decía en ese artículo, que se está voluntariando Bloomberg, que los, digamos, como dice, miren, Biden es como centrista, y los que van a salir beneficiados acá es el ala radical de los demócratas, que también están compitiendo por la candidatura demócrata, por ejemplo, Elizabeth Warren, y mágicamente ha aparecido Michael Bloomberg hablando en los medios y recordando que él está ahí, que también es un millonario de Nueva York, que en temas económicos él pudiera hacerse cargo, solo que difieren de una u otra forma, no en ese artículo, sino en análisis previos en temas sociales, pero como que aquí está diciendo, bueno, aquí estoy yo de opción si alguien se quiere acordar de mí. Solo te lo cuento como, ¿será que uno es mal pensado? Pues hay una noticia que creo que es importante, que también hay que ver, que hubieron elecciones en Austria, ganó un conservador, vamos a leer después la noticia, el día de ayer, tiene 33 años, y me llamó mucho la atención que mencionaran que sus padres son católicos. Usualmente ese tipo de cosas no se mencionan, pero lo han mencionado. Y la ¿Alguna noticia... relevancia de tener en Austria en ese momento? Eso debe ser importante. Sí. Y hay una noticia de que vamos a estar hablando sobre quién es Hunter Biden, el hijo, la ovejita negra de Joe Biden, que es el que ha generado todo el problema o todo el escándalo de una posible impeachment a Trump, que yo no lo veo, tampoco lo ven otros analistas que eso vaya a pasar, pero obviamente se está llevando al suelo la posibilidad de su padre de ser candidato presidencial con todos estos escándalos. Sí, que al final, hasta la fecha, pues no se ha comprobado nada, pero sí están sí se ha investigado,
Incluso la semana pasada vi yo que un reportero, ahorita no recuerdo de qué medio era, pero él es el ¿qué? Es editor, ¿o qué? Subeditor, algo así, de un medio electrónico que se llama TheHill.com, y ahí él publicó un reportaje de una investigación que hizo con relación, bueno, que ha estado haciendo desde hace algún tiempo, con relación precisamente a los negocios de el hijo de Joe Biden, principalmente en Ucrania, aunque también una parte con relación a los negocios también del hijo de Joe Biden en China, y ahí en el caso de Ucrania, básicamente lo que hicieron fue que lo contrataron, como lo invitaron a ser director, o sea, de la junta directiva de una empresa de temas energéticos, y por la cual le pagaron no sé ni cuántos millones de dólares. $50,000 mensuales. Está en la noticia que les voy a leer. Okay. Entonces, por esta noticia que es del periódico El País Español, está titulada La controvertida vida de Hunter Biden. El hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos ha luchado contra su adicción al alcohol y las drogas. Estamos hablando de un periódico que tú esperarías que fuese amigable con ellos, pero igual lo describe. La noticia continúa. Joe Biden y su hijo tenían un acuerdo tácito por el que el ex vicepresidente no le preguntaba por los clientes que tenía en los grupos de presión con los que trabajaba en Washington, y Hunter no le hablaba tampoco de ellos. Era como si nos hubiéramos reunido todos y nos hubiéramos puesto de acuerdo, explica Hunter Biden en el largo perfil de él escrito por Adam Entous en la revista The New Yorker a principios de julio. O sea, primero ya se sabía que trabajaba para grupos de presión en Washington. O sea, el hijo del vicepresidente trabajaba como de lobista. Nunca es fácil para los descendientes de grandes figuras, continúa la noticia, ya sean políticas, sociales o económicas, escapar de las largas sombras que proyectan sus progenitores, como también es difícil abrirse camino sin que el nombre escriba o ayude. Quedará para la historia el caso de Hunter Biden, la relación con su padre y sus negocios en un país extranjero iniciados cuando el ex senador estaba en la Casa Blanca de Barack Obama. Han sido el detonante para el inicio de investigaciones para el procesamiento de Donald Trump, el famoso impeachment. Se podría decir que en los casi 50 años de vida de Hunter Biden ha habido más sombras que luces, más tragedias que alegrías, empezando por la muerte de su madre en un accidente de tráfico cuando apenas tenía 3 años. Alcohol, drogas, prostitutas, un matrimonio fracasado, la relación sentimental con la viuda de su hermano y varios centros de rehabilitación están en la biografía de la mitad de su joven vida. Todo el mundo tiene traumas, en cada familia hay adicciones. Yo estaba perdido, estaba en un túnel, continúa la noticia, un túnel sin final del que nunca sales. Solo aprendes cómo lidiar con él, relata Hunter Biden en el The New Yorker. Como si fuera un acto de contrición, el ya único hijo varón del ex vicepresidente tras la muerte de B.U. en 2015 a los 46 años como consecuencia de un cáncer cerebral, confesaba en la revista todos sus pecados para adelantarse hacia cualquier polémica y no perjudicar a su padre en su intento de llegar a la Casa Blanca. Él mismo comenzó a decir, sí, esto, o sea, como no me vayan a usar, pero igual este lío ha salido. Sin duda el título de la entrevista pondrá a Hunter Biden en peligro. La campaña de su padre ha resultado un boomerang vuelto contra Trump y un aviso al posible rival de su padre. Jódete, señor presidente, aquí estoy viviendo mi vida. Parte de esa vida se fue con la muerte de B.U., razón por la cual buscó refugio sentimental en la única persona que pasaba por lo mismo, Hallie, la viuda de su hermano. Y parte de esa vida se ha desarrollado en aledaños de política, en oportunidades que llegaban a través de alguien que conocía a alguien que había trabajado con su padre. Esas personas siempre tenían un apellido grande, podían ser un Daley, familiares del 5 veces alcalde de Chicago o trabajar para Bill Clinton. En algún caso se trataba de un excéntrico millonario chino vinculado al sector de la energía de Pekín, que dejó a Hunter un diamante de 2.5 quilates junto a la tarjeta con la que le daba las gracias por la conversación mantenida en una sola cena. Vaya, lindo regalo. En otras, Hunter Biden formaba parte de la junta directiva de Burisma Holding, una de las compañías de gas natural más grandes de Ucrania y origen de la polémica que ha dado al impeachment. La noticia sigue al respecto y luego también
hay una parte que dice, el expresidente polaco Aleksander Kawaneski también fue contratado para la Junta de Burisma, que pretendía adoptar estándares occidentales de transparencia en la gestión y supuestamente huir de la campante de corrupción que ahogaba a la ex República Soviética. Es el perfil escrito sobre Biden. Es lo que dice, mire, es lo que supuestamente estaba. Hay un párrafo que me parece interesante que dice, papá, sé lo que hago. El entorno del presidente Barack Obama se mostraba incómodo por los negocios de Hunter Biden en Ucrania. La Casa Blanca demócrata estaba libre de nepotismos y vacía de escándalos. No existían amantes, no había adulterio, las hijas del matrimonio no eran portada de los tabloides por estar embriagadas y la primera dama se limitaba a ocupar el lugar que dicta el cargo. En diciembre de 2015, antes de uno de los 12 viajes que en total hizo el vicepresidente a Kiev, o sea, Joe Biden viajó 12 veces a Kiev siendo vicepresidente, las alarmas saltaron de nuevo. Amos Hochstein, enviado especial de Barack Obama para política energética, le transmitió al vicepresidente la preocupación de la Casa Blanca por los negocios que mantenía su hijo dentro de la junta directiva de una de las más importantes empresas de gas del país, cuyo salario se cifraba en $50,000 mensuales. Acá está la cifra que te dije, le pagaban $50,000 mensuales. Según recuerda Hunter en la entrevista de la revista de New Yorker, su padre tan solo discutió el asunto de la compañía Burisma en una sola ocasión. Mi padre me dijo, espero que sepas lo que estás haciendo, explica Hunter Biden. A lo que este le respondió, lo sé, papá, lo sé. Sí, ¿qué te parece? Esto es el origen de el escándalo del posible impeachment a Trump, que el hijo de Joe Biden, entonces vicepresidente de Estados Unidos, era asesor de una compañía energética en Ucrania, le pagaban $50,000 mensuales y su padre viajó 12 veces siendo vicepresidente de Estados Unidos a Ucrania. ¿Qué opinión te merece eso, Jorge? Pues que en efecto de que pueden haber habido conflictos de interés, pueden haber habido conflictos de interés, pero en el caso específico de Joe Biden y su hijo y la relación con Ucrania, lo que más ha salido es cómo precisamente la razón de ser de tener al hijo de Joe Biden en esta junta directiva era precisamente para poder utilizar el nombre de su papá. Obviamente pues no se especifica así, pero esta empresa al parecer tuvo varios problemas así de contrataciones no tan claras en el gobierno de Ucrania, y había un fiscal que estaba investigando el caso, y es un fiscal que justo un par de días antes de que hiciera la citación para que el hijo de Joe Biden fuera citado a que tenía que ir a declarar ahí al ministerio, al equivalente al Ministerio Público, a la Fiscalía, pues resulta que justo en ese momento Joe Biden llamó al presidente de ese momento de Ucrania y le dijo, pues aquí tenemos una colaboración de $1,000 millones, pero si en 6 horas... ¿Y los taxpayer estadounidenses? Sí, por supuesto que no era del bolsillo de Joe Biden. Pero si en 6 horas no despiden a ese fiscal, olvídense de los $1,000 millones. Eso fue aparentemente lo que sucedió. En esas 6 horas entonces vinieron y despidieron al fiscal, repito, un par de días antes de que se llevara a cabo la citación en contra del hijo de Joe Biden. Y esto, lo peor es de que no, o sea, no sé si lo peor, pero lo peor es de que no fue esto, no se supo esto como consecuencia de una investigación periodística ni nada, sino el mismo Joe Biden en una conferencia de prensa ya después de haber dejado de ser vicepresidente, él lo dijo, ¿verdad? Y lo dijo así con mucha candidez, pues yo hice esto y presioné ahí al gobierno para que o despedían al fiscal o no les dábamos los $1,000 millones. Cuando se le hizo el reclamo con relación
a la interferencia en la investigación en contra de su hijo. Entonces el argumento fue de que no, lo que pasa es que ese era un fiscal corrupto y que entonces que por eso era que lo habían presionado, no tenía nada que ver con lo de su hijo, dijo Joe Biden, por supuesto, que no tenía nada que ver con lo de su hijo, pero era siempre quedó la duda de que, qué raro, qué casualidad que justo hizo eso de que lo despidieran 2 días antes de que citara a su hijo. Entonces, eso es la controversia y el origen de esto, de este relajo del impeachment, de la destitución, del proceso de destitución en contra de Donald Trump, bajo el argumento de que en la llamada esa, que probablemente ustedes ya le ven, y si no la han visto, pues ahí está disponible, en una llamada que le hizo Donald Trump al presidente electo, al presidente cuando tomó posesión, el nuevo presidente de Ucrania, que se recordarán que ya lo comentamos también, que era así el símil de Jimmy Morales, porque era precisamente él tenía este presidente de Ucrania, este nuevo presidente de Ucrania, presidente de Ucrania tenía un programa los domingos en la noche de comedias, y en esa comedia él se representaba a sí mismo, él se ponía como el presidente de Ucrania, y entonces parece que era muy exitoso con su programa. Entonces después vino y dijo, bueno, si lo hizo, no saber si conocía de Jimmy Morales, pero presumamos que sí, si Jimmy Morales ganó, ¿por qué yo no? Y entonces se tiró a la candidatura y ganó la presidencia el que es el actual presidente de Ucrania. Pues cuando tomó posesión, entonces fue la famosa llamada esta con Donald Trump, y en donde se menciona el caso de los Biden. No es tan específico así como lo han dicho, incluso hasta lo dijo uno de los senadores en la audiencia la semana pasada, de que había dicho así precisamente como sí dice el mismo Joe Biden, que él sí lo hizo, en el sentido de decir, bueno, aquí están $1,000 millones y o echan al fiscal ese o no se los damos. Eso es de lo que están acusando a Donald Trump, básicamente. Lo que sería interesante para ver, porque corrían rumores de que igual acá ofrecían cooperación, pero había que avanzar ciertos temas o poner a ciertas personas en ciertos puestos, que nunca se ha comprobado nada hasta el día de hoy en esa administración, o sea que también sería interesante. Sí, al final de que utilizan la ayuda extranjera como método de presión, yo no tengo la más remota duda. Pero, pues en este caso, en esa y no será Ucrania. A mí me encantaría ver la declaración de Biden. O sea, pues te das cuenta, no sé, yo no me he puesto a pensar, a buscarla en YouTube, pero sería interesante, sí, que es exactamente lo que está saliendo de su boquita. Sí, yo sí escuché, creo que fue el sábado, escuché esas declaraciones y sí dice exactamente eso, ¿verdad? Repito, obviamente él no dice que porque estaban investigando a su hijo. De hecho, en ese momento no dice nada, simplemente dice que era un fiscal corrupto, ¿verdad? Y luego cuando sí le cuestionaron con relación a eso de su hijo, él dijo que no tenía nada que ver con lo de su hijo, sino que era porque era un fiscal corrupto y que entonces... Como no tiene nada que ver, que creo que Netflix se contrató a la hija de los Clinton por casi $1 millón anuales para estar sentada en su board. O sea, yo creo que el apellido no ha de ser ninguna de las razones, pero bueno. Hay una noticia que creo que también es interesante relacionada a esto del mundo de España, porque se está hablando mucho del impeachment en las noticias internacionales, pero poquito de dónde sale este escándalo, que es lo que estamos hablando en este momento, y también poquito se ha hablado de qué impacto puede tener esta propuesta de impeachment contra Trump en Wall Street. De acuerdo a la noticia, que la leo rápidamente, dice que responder esa pregunta es imposible, pero los pocos precedentes históricos que hoy indican que a Wall Street no le preocupa la crisis política, sino la situación de la economía. O sea, la pregunta es, miren, ¿qué pudiera pasar al respecto? Y menciona que aunque la bolsa se movió con las decisiones de Pelosi y Trump, las alzas y bajas fueron inferiores al 1% y el mercado cerró la jornada en positivo el día miércoles, que fue cuando Nancy Pelosi anunció la apertura de investigaciones para decidir si lanza el impeachment. O sea, ya aquí se está hablando de impeachment a Trump. No, o sea, están en investigación para decidir si hay
o no hay impeachment. O sea, ya aquí estamos asumiendo de que miren, lo van a sacar o lo van a enjuiciar y aquí todavía están en la fase de investigación. Hay que entender el modelo gringo y el sistema en esta situación y no como comer ansias de un lado y del otro. Continuó la noticia. En los 6 meses de 1974 que transcurrieron desde que el Congreso lanzó el impeachment contra Richard Nixon hasta que este dimitió, el índice Standard & Poor's de las grandes empresas de Estados Unidos cayó un 13%. Pero el desplome fue solo parte de un mercado bajista que hizo que el índice perdiera un brutal 48% en el 73 y el 74 por razones que no tuvieron que ver con la situación política de Estados Unidos, sino por el primer shock del petróleo y la consiguiente subida de la inflación. En ese panorama, el impeachment solo fue una nota a pie de página. Si recordarás, en esa época fue cuando los países árabes, en ese caso la OPEP, los productores de petróleo, establecieron una especie de un embargo, sería la traducción más fiel a esto, y dejaron de vender petróleo por una temporada, en parte en represalia a la guerra de Yom Kippur y el hecho que Occidente había apoyado a Israel. Entonces, y el precio subió del petróleo 3 o 4 veces en un año, más o menos. O sea, y ahí fue donde la tecnología, porque en esa época existían los grandes autos de 6 cilindros en Estados Unidos y que era... De 8 cilindros. De 8 cilindros, yo no sé nada de autos. Ahí fue donde comenzó a avanzar el cambio hasta de estilo, de qué automóviles le gustaban a la gente, se comenzó a meterle a la tecnología, a hablar de ahorro de combustible y otras medidas alternas. Continuó la noticia. En los 12 meses que duró el impeachment de Bill Clinton, de febrero de 1997 a febrero de 1998, pasó lo contrario. El Standard & Poor's subió un 23%. Es cierto que entre medias, en agosto y septiembre de 1998 cayó un 20%, justo coincidiendo con la publicación del informe del fiscal especial del caso Leviske, Fred Starr. Pero la bajada no se debió al informe ni a la decisión del Congreso de hacerlo público, con sus cuasi pornográficos detalles sobre la relación sexual entre el presidente y Mónica Lewinsky, sino la suspensión de pagos de Rusia en agosto de 1998 y el consiguiente colapso del hedge fund LTCM, que puso al mundo cerca de una crisis como la que siguió a la caída de Lehman Brothers exactamente 20 años después. Hay otro impeachment contra Andrew Johnson, pero tuvo lugar hace 151 años, cuando ni la situación política ni económica de Estados Unidos se parecían a la actual en casi nada. La situación macroeconómica de Estados Unidos recuerda más a la de 1998 que a la de 1974. Hay pleno empleo, no hay inflación, los tipos de interés están muy bajos, el dólar está alto y la bolsa ronda máximos históricos. Una de las mayores diferencias es que en 1998 Estados Unidos tenía superávit fiscal y ahora tiene un déficit disparado. Pero un mundo en el que sobra liquidez, la primera economía mundial no tiene problema para financiar sus crecientes números rojos. Sí, yo pensaría que es muy difícil que este tema del impeachment pueda tener muchos efectos en las bolsas, especialmente porque tarda mucho. O sea, las noticias en las bolsas reaccionan así, ¿qué? Duran, las reacciones a las noticias en las bolsas duran 5 minutos, así sí mucho. Entonces, una noticia que se va a ir desarrollando a lo largo de los próximos, qué sé yo, 6, 8 meses, y es que no más. Entonces realmente solo afectan en este tipo de evaluación, de evaluaciones de las acciones y de los índices, nada más que hay alguna sorpresa, como que de repente saquen el, ¿cómo es que le dicen los gringos? El smoking gun, así, básicamente la pistola así con todavía saliéndole el humo, que le encuentren, es una expresión gringa para decir básicamente que encuentren una prueba así. Con las manos en la masa es un poco, sería la traducción a nuestro lenguaje. Solamente que pasara algo así muy sorprendente, tendría alguna variación en las bolsas, porque de ahí, por ejemplo,
O en el momento en que finalmente llegue a que le hagan autoricen el proceso de destitución en la Cámara Baja y luego pasa al Senado y que el Senado, por ejemplo, en año electoral decidiera que sí acepta el proceso de destitución y se volaran a Trump. Entonces ahí sí, esa noticia sí tendría algún efecto, y repito, ¿por qué? Por algunas horas, pero así en el largo plazo más tiene que ver temas como la productividad, el crecimiento de la economía, los problemas como la guerra comercial, ese tipo de cosas tienen más efectos duraderos que temas muy puntuales de temas políticos, ¿no? Especialmente de temas políticos. Si fuera la decisión entre si van a bajar impuestos o a subir impuestos, eso sí tiene mucho efecto en las bolsas. Pero en esta situación no, porque hay que recordar que ya están en precampaña electoral en Estados Unidos y los estadounidenses están acostumbrados a que saquen todos los trapos chucos al sol en el otoño previo a las elecciones. Y estamos ahorita de octubre a mayo, vamos a ver mucha actividad en Washington. De mayo, de junio, julio, agosto, como todos los en el Congreso están en campaña de reelección. Y en el Senado, un tercio, obviamente, ya en verano van a dedicarse a sus campañas políticas. Estoy hablando de Congreso y Senado de Estados Unidos, y menos a estar en Washington, cuando lo que está en juego es su asiento y su derecho a seguir estando en Washington. Algunos dicen, no, es que quieren correr con el impeachment para que suceda antes de fin de año. Yo honestamente no lo veo por los tiempos propios de la política de Estados Unidos. O sea, van a trabajar probablemente octubre, noviembre, luego la tercera semana de noviembre entra el receso de Acción de Gracias. Regresan un par de semanas, 3 semanas a Washington, luego entra 2-3 semanas de las vacaciones de Navidad, luego estarán finales de enero hasta mayo, unos peleando por ya ser precandidatos presidenciales, y otros ya hablando de su campaña de reelección en el Congreso. Entonces los tiempos los veo medio ajustados, no sé cómo lo miras tú. Sí, especialmente que las primarias en Estados Unidos arrancan, si mal no estoy, algo así como el 2 de febrero. En febrero. En Iowa arranca la primera primaria, y entonces a partir de ahí ese sí es el arranque oficial, por así decirlo, de la campaña. Han estado en campaña desde el año pasado, pero el arranque oficial de la campaña ya para la presidencia arranca con las primarias en Iowa, que si mal no estoy, vi por ahí que era el 2 de febrero del año entrante que arranca. Entonces, eso, más todos estos feriados, aunque por supuesto que los demócratas ahorita han dicho, pues no se preocupen, nosotros no, porque ahorita en teoría están en receso parlamentario, pues dijeron, pero no se preocupen, nosotros aquí nos vamos a quedar porque esto es una materia de urgencia nacional, entonces aquí nos vamos a quedar. Entonces dice que van a seguir trabajando a pesar de los recesos parlamentarios. Pero pues ese es uno de los temas que vamos a ir viendo, repito, porque es una nota que va a llevar tiempo, no es así de la noche a la mañana, así que vamos a ir ahora a una pausa comercial, pero antes de eso solo preguntarles si el fin de semana fueron o no fueron a probar su Big Mac tocino para participar aquí en la... Nos encantaría que nos cuenten en nuestras redes sociales, por favor. En efecto, si fueron a probar el Big Mac tocino, y cuál es su opinión, si es una Big Mac o no es una Big Mac, dependiendo de cómo la vean, y pueden participar incluso en las redes de McDonald's con el hashtag no es Big Mac o el hashtag sí es Big Mac. Usted es quien decide luego de probarla, así que le recomendamos que vaya a probarlo o lo mande a traer. Están disponibles en todas las tiendas de McDonald's el Big Mac tocino, Big Mac con tocino. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo Pulmón, agradeciéndole a todos los que han estado compartiendo nuestra transmisión. Juan Godínez dice presente, compartido. Androsio Caal, también bendiciones, feliz lunes. Vela Beltetón, feliz inicio de semana, ya compartido. Mari Carmen de Montenegro, compartido. Y pues a todos los que han estado compartiendo nuestra transmisión, a José Ricardo Anleu, Marco Antonio Castellanos, Álvaro Ibarra, Luis de León, Emanuel Barrientos Un. Pues a todos les agradecemos, el administrador del Géminis 10, Luis Roldán, Archie Hernández, Marco Cruz y José Calderón, que ya lo había mencionado. Pues les agradecemos que estén compartiendo nuestra transmisión y los invitamos a que continúen compartiendo. Y ahora le anunciamos también que en Le Mans usted puede comprar en línea. Solo tiene que ingresar a www.lemans.com.gt y en cuestión de 3 minutos ya puede tener compradas sus llantas. Esto es en Le Mans, el de la L y la M. Adicionalmente tienen un 35% de descuento por el lanzamiento de baterías online, o sea, también puede comprar sus baterías ahí en el sitio, y estas tienen envío a domicilio totalmente gratuito. Si compra la batería en Le Mans y le deja su batería usada, aporta al medio ambiente y a que se otorguen becas en ingeniería ambiental, que eso lo hacen en conjunto con una fundación en Le Mans. Así que ya sabe, lo puede comprar en www.lemans.com.gt. Y si no se anima todavía a comprarlo en línea o quiere ir físicamente para que de una vez le instalen las llantas o de una vez le instalen la batería, pues que mejor que ir a cualquiera de las 8 ubicaciones que tienen aquí en la ciudad capital, en Ciudad San Cristóbal, en la avenida Petapa, en la San Juan, en la Roosevelt, en la calle Martí, en la zona 9, en Condado Concepción, en el sótano 2 de Pradera Concepción y próximamente en el centro comercial Cascata de la zona 16. Así que ya sabe, calidad y garantía real en todos los productos, principalmente llantas, baterías, pero tienen todo tipo de repuestos y mecánica. El sitio nuevamente es www.lemans.com.gt. Le Mans, el de la L y la M. Y Jorge, nos están mandando una noticia que estaba viendo si había sido publicada, pero está en las redes, que básicamente es del tráfico en carretera El Salvador, CES Guatemala, que no hay paso. Eso fue más o menos hace 1 hora, no hay paso en la calle de Esquipulitas. Hubo una balacera hace como 45 minutos y los policías tienen tapada la calle. Parece que sicarios que se conducían a bordo de un vehículo pasan disparando a taller ubicado en el kilómetro 16.5, carretera El Salvador, cercanías a Iglesia Mormona, no sé dónde es. No se reportan heridos, que bueno, gracias a Dios. Información preliminar indica que los sicarios pretendían robarse un vehículo el cual se encontraban en el taller. Sin embargo, hubo intercambio de disparos entre el propietario del taller y delincuentes de una web que se llama Noticias Como Son. O sea, te lo digo porque nos lo manda uno de nuestros oyentes, entonces quería compartirlos, porque si hoy vamos a andar por ahí arriba y el tráfico está pesado, informan que el tráfico está muy pesado para allá arriba. Así que con cuidado si va a andar por ahí. Paciencia, por favor, ya saben por qué es. Y hablando de ese tipo de problemas, pues resulta que una de las notas principales el fin de semana en los medios ha sido, porque sigue estando en las noticias, el tema del libramiento de Chimaltenango, porque resulta que hubo más derrumbes, y hubo derrumbes en los taludes, en las paredes, así que tienen que les hacen así como una especie de gradas así gigantescas, pero gradas para en teoría evitar este tipo de problemas, así como que fueran terrazas, por ejemplo. Pero pues resulta que hubo varios derrumbes. Hubo un derrumbe bastante grande que tapó 2 carriles y medio, casi 3 carriles, o sea, 2 carriles de un lado en un sentido y alguna parte de uno de los carriles en el otro sentido, hasta el punto que tuvieron que cerrar el libramiento. Y durante el fin de semana pues resulta que regresó la pesadilla de tener que pasar por Chimaltenango. Ahí vi algunos reportes de gente que pues, se tardó 2 horas en atravesar Chimaltenango. Y Estuardo habrá estado muy contento. Sí, no sé si andaba Estuardo por allá. Pero yo, afortunadamente, justo la semana pasada decidí ir a Tecpan. Llevé ahí a mi suegra a Tecpan. Y fuimos a desayunar allá a Tecpan. O sea, quiere que todos sepan que es un buen yerno. Sí, ayer llevé a mi mamá y la semana pasada a mi suegra. Y
pues fuimos a Tecpan y cabal fue cuando se empezaron a dar los derrumbes, que hubo algunos derrumbes pequeños y sí se miraban ahí los lugares donde sabían que los estaban trabajando. Sin embargo, pues afortunadamente no se me ocurrió ir en este fin de semana, pero a los que sí fueron o iban o venían, les tocó regresar a la pesadilla de Chimaltenango, en donde el tráfico se volvió a congestionar, el tránsito se volvió a congestionar ahí pasando por Chimaltenango. Hasta este momento todavía continúa cerrado el libramiento. Según tengo entendido, hace un ratito anunciaron de que ya habían logrado limpiar el derrumbe sobre la carretera, pero todavía entonces ahorita van a empezar a trabajar con los derrumbes así en los taludes, ¿verdad? En las paredes. No sé si con el hecho de que ya hayan limpiado la carretera, bueno, no, o sea, quitado los escombros de la carretera, ya con eso ya se pueda circular, o van a esperar hasta arreglar o por lo menos quitar los derrumbes que hubo en las paredes antes de dejar pasar gente. No tengo esa información todavía. Lo que sí escuché hace como una media hora, bueno, sería hace como una hora porque ya tenemos casi una hora de estar al aire, precisamente de que habían ya limpiado la carretera del derrumbe. Y esto pues es hoy vi un meme que estaba circulando en la mañana el puente de los esclavos, de que como siempre sacan a relucir el puente de los esclavos, que seguro está muy bien construido. Y entonces cabal el meme de hoy en la mañana era hace un par de siglos. Nada más. El puente sobre el río Los Esclavos fue construido hace 440 años, en 1579. Yo creo que esa información está equivocada, fue en 1800 algo, pero aún así son casi por lo menos 200 años. El libramiento de Chimaltenango fue inaugurado hace 170 días y hoy está cerrado por segundo derrumbe. O sea, hacían la salvedad de cómo, y en efecto hasta la foto que pusieron en el meme es una foto del puente de los esclavos con el río crecido, ¿verdad? Y que se mira así fuerte la pasada del río, y sin embargo el puente de los esclavos ahí continúa después de por lo menos 200 años, no recuerdo ahorita la fecha exacta, pero sí fue por lo menos como unos 200 años, aunque hay leyendas hasta de que, has oído la leyenda de que no se cae porque es el puente lo terminó de construir el diablo, no sé totalmente, o sea, sí, que por eso le hace falta una piedra, porque había alguien que tenía que construir el puente, no lo terminaba en tiempo, hizo un trato con el diablo que lo ayudara a cambio de su alma, siempre y cuando lo terminase antes de que el gallo cantase. Obviamente el diablo se puso a trabajar según la leyenda y ahí iban avanzando, y como que el que le había ofrecido su alma dijo, carajo, esto no... O sea, como que sí le va a tener que dar mi alma, entonces parece que engañó al gallo para que el gallo despertara y cantase. Y el diablo, enojado, dio una patada a una piedra, que era como la última que tenía que poner, y desapareció. Y desde entonces, según la leyenda, esa piedra, siempre que la ponen, se cae. O sea, pero el puente sigue el puente no. Ahí en pie. A diferencia del libramiento de Chimaltenango. Pues mira, yo como sí debo de reconocer que yo de temas de construcción no tengo la menor idea. No sabría mucho qué decir sobre esto, excepto que de nuevo vamos a estar sufriendo el tema del tráfico. Varias personas que conozco, por eso te hacía la broma, y esto va a estar bien contento, porque cada vez que le tocaba ir a Occidente y pasar por ese libramiento, todos recordamos que el día lunes, después que regresaba y estaba en las mañanas acá en la radio, va de contar sus peripecias y sus sufrimientos atravesando Chimaltenango. Ojalá esto se arregle rápidamente, que se investigue si hubo algo que no se hizo correctamente y se deduzcan las responsabilidades, pero de nuevo ojalá esto se resuelva rápidamente, porque de una u otra forma es la única salida alterna para Occidente, y por ahí pasan hasta las zanahorias que nos comemos, o sea que ojalá pase rápido esta situación.
Sí, ojalá que en efecto lo resuelvan, pero creo que sí es importante el que se hagan las averiguaciones, y entiendo que ya hasta ya la Contraloría General de Cuentas ya hasta nombró una comisión ahí para ir a investigar y todo, pero creo que sí se deben revisar, porque al final, en este caso, es más notorio por el hecho de que son derrumbes y no que se raja la cinta asfáltica o que se hacen hoyos, pero al final es esto, como muchos otros problemas en las carreteras, tiene que ver y son una consecuencia precisamente de la corrupción que ha habido, en el sentido de que no se cumple bien con las especificaciones, y no se cumple bien con las especificaciones porque el 40% se van mordidas, ¿verdad? Entre las mordidas para que les den el contrato y las mordidas para que les paguen después, resulta que entre 30 y 40% se van mordidas. Y que en vez de 4 carriles, resulta que solo resultaron 2 carriles al final lo que entregaron. Sí, y entonces, pues, repito, en otras carreteras se ve en la carretera, pero aquí en este caso pues se ve en la parte de la construcción de la carretera, que eran los taludes, las paredes en donde hubo que cortar los cerros para que pasara la carretera, y pues, al final eso puede incluso llegar a costar vidas, porque afortunadamente pues en estos derrumbes no iba nadie circulando en ese momento, pero así de la magnitud que fue, te aseguro que si hubiera habido un carrito ahí, si hubiera andado en mi pequeño carrito, hubiera pasado a una persona en moto, pensemos en una persona en moto, o en tuk-tuk, porque yo he visto tuk-tuks caminando no caminando, sino en la vía hacia occidente, entre pueblos, no lo hubieran contado. O sea, un tuk-tuk es una moto con adaptaciones. Ahí parece que también está involucrada la Conred investigando, y de acuerdo a Sonora, las autoridades de Conred contabilizaron 9 derrumbos y 3 deslizamientos solo el fin de semana. Y hoy hay una noticia que un deslizamiento de tierra deja a una persona fallecida en Villanueva. Otra vez el tema del clima, que somos muy vulnerables a cambios climáticos, y nuestras construcciones debieran de estar fortalecidas pensando en esa situación, porque no solamente la parte de los atrasos de tiempo, del embotellamiento, sino las posibles vidas en riesgo por estas situaciones. Y hay otra noticia que sí quisiera leer. Solo que antes de que cambies de noticias, tengo varios comentarios ahí que han hecho con relación al libramiento. Dice Javier Ruiz, pero igual deberíamos hacer ver que la carretera de Guatemala al rancho lleva más de 10 años de construcción y no la terminan, y cada día hay derrumbes y tramos cerrados, como que tampoco los taiwaneses son muy duchos, aunque el pisto es de ellos. En efecto, la parte de la construcción de esa carretera, el gobierno de Taiwán donó buena parte del dinero, y entiendo que también son empresas taiwanesas las que están construyendo, y pues también hay que hacer la investigación al respecto. Y luego Luis Meléndez dice, total la calidad de la vía comprometida por la mordida. Aló, ministro, ese muro tal vez era toda la calidad de la vía comprometida por la mordida. Aló, ministro, ese muro de contención no servía, tenía que llevar pines de contención y electro o biomalla. Y luego dice Vilma Moreno, una pregunta, ¿a la Conred le pagamos para que reduzca desastres o para que reporte desastres? Porque lo que vemos es que únicamente se han dedicado a reportar desastres, de reducción nada, ineptos. Y en efecto lo que Conred tiene que hacer es la prevención más que el reporte. Para eso están los medios de comunicación, ¿no? Para el reporte de los desastres. Y prevenirlos. Lo hacen a través, en teoría, a través de normativas que plantean, que por ejemplo, que por lo visto en este caso pues no han funcionado bien. Y se ha comentado mucho con relación a si es algo natural o sea, natural me refiero a que por el tipo de suelo y por la cantidad de lluvias y todo. Y yo creería que, si bien es cierto, es un lugar, o somos una región o un país que está en una región donde, por ejemplo, hay muchas lluvias y todo, yo pienso que tiene mucho que ver todos estos problemas, no tanto con la naturaleza,
porque al fin la naturaleza ahí estaba desde antes de que hicieron la carretera, o sea, las lluvias de todos los años, el terreno pues ahí ha estado siempre. Entonces yo pienso que tiene que ver más o con mala planificación y con mala ejecución, le hace corrupción, que con el hecho de justificarlo simplemente porque hay, que por las lluvias que hay aquí, ¿verdad? Porque repito, pues al final esas son las condiciones que siempre han existido en Guatemala, no es algo así que de repente un huracán pasó y se cayó y hizo el derrumbe, ¿verdad? Son las lluvias habituales a las lluvias habituales en Guatemala, o sea, y entonces pienso que sí tiene que ver o con problemas de planificación o con problemas de ejecución, y que básicamente lo mismo que vemos siempre de la corrupción, en donde pues resulta que lo que estaba diseñado y planificado era que tuviera, qué sé yo, por ejemplo mencionan ahí la biomalla o la electromalla o los pines estos, y que no los hayan puesto porque sale más barato, ¿verdad? O porque en lugar de poner, qué sé yo, una capa de concreto ahí de 20 centímetros, pusieron una de 2 centímetros porque obviamente pues también sale más barato, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas pienso que tiene que ver mucho más con estos problemas. O que el estilo del corte, que también se ha visto en otros lados, el estilo de corte no era de la montaña, no era el más correcto. Pues entonces ahí es de planificación, o sea, ahí sí es un error de planificación, ¿verdad? Porque, o hasta como me dijo alguien, se les olvidó, pero no en esta cosa, en otros lugares, se les olvidó que tienen que dejar árboles ahí arriba o sembrar árboles para que no comience a filtrarse el agua y que se filtre bien. Ese tipo de detalles, por eso te decía, yo de este tema no sé absolutamente nada, así que no puedo mencionar, excepto de, miren, esto hay que hacerlo bien, porque se pone vidas en riesgo y no solamente es nuestra plata, sino que en lugares así, estás poniendo las vidas en riesgo si no haces bien las cosas. Así es, y luego dice Julio Campos, estamos bajo los efectos de la niña, que son pocas lluvias. Ahora imaginemos con el niño, ya se perdió la garantía. Se refiere a que cuando sea, entre cosas que hablamos la vez pasada de la niña y el niño. Sí, que cuando esté el niño, que en teoría cuando va a haber más lluvias, ya no va a haber garantía. En efecto, y repito, al final pienso que estos problemas tienen que ver, por un lado, con la planificación, y con el otro, y que generalmente es donde realmente tienen los problemas, es con la ejecución, y esa ejecución generalmente es mala o defectuosa, principalmente por temas de corrupción. Bueno. Pues mira, esto es... esperemos que las cosas mejoren, esto se arregle pronto y se arregle bien, porque si no, muchas personas seguirán en el Vía Crucis de pasar por Chimaltenango cuando van en su camino a Occidente o pasan de Occidente para Ciudad de Guatemala. No tenemos vías alternas, desgraciadamente, a menos que tenemos la vía para Occidente por ahí o la vía por la costa sur, que tampoco es... digamos, muy fácil, también tiene sus problemas de carreteras, ahí se suelen ir los puentes. Pero últimamente, o sea, últimamente y desde hace años realmente ya no se han ido los puentes. Tienen otros problemas, eso sí, ¿verdad? Como que no han la carretera que dejaron ahí de abandonada los de Odebrecht durante tantos años, y que al final pues todavía se están pagando las consecuencias. Pero por lo menos los ríos se lleven los puentes, y ya tiene muchos años de no suceder, y donde yo sí no sé cómo no ha sucedido es en el puente de allá de Castillo Armas, creo que se llama, el que está allá por el Zarco, un poco antes de llegar a Reu, que ese sí no sé cómo es que no se lo ha llevado el río, porque sí, a veces el río está pasa encima y ahí sigue el puente, que por cierto ya tiene muchos años de estar ahí ese puente, ¿verdad? Pues bueno, habría que investigar. Cambiando de tema, este lunes inició a funcionar la línea 7 del Transmetro, que llegará a la USAC. Y hoy comenzaron a circular unidades de la línea 7 del Transmetro, que recorrerá el anillo periférico con paradas en la Universidad de San Carlos, la Roosevelt, San Juan, Betania, Parque Colón y Templo La Merced. O sea, básicamente de la zona 1 hasta la USAC. Por el periférico. Por el periférico. Y me gustaría que ya inició hoy operaciones Transmetro, que nuestros radioescuchas que les toca pasar por el periférico nos cuenten cómo les ha ido, porque o sea, solo para su referencia, yo cuando pusieron la línea del Transmetro
en la Aguilar Batres. Yo vivía al final de la Aguilar Batres, o sea, literalmente tuve que dejar abandonada la casa a los pocos meses y venirme a vivir un poco más al centro por los problemas que se dieron. Obviamente pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, y en este caso estoy preguntando que generalmente las desventajas las tiene para los que van en vehículo, ¿verdad? Porque obviamente pues se pierde 1 o 2 carriles de la vía. Y el argumento de la municipalidad es que se le da prioridad a los que van en transporte colectivo. Estamos claros de que ese es el objetivo, el lineamiento, pero lo importante es ver que nos cuenten, y eso es lo que estamos pidiendo, que nos cuenten a quienes les haya tocado pasar hoy por ahí, cómo les fue versus cómo era la semana pasada, porque aquí sí es muy, en esos casos sí es muy notorio los cambios, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos contaran. Vamos a ver, dice Julio Campos: quiero comentarles también que cuando uno entra al Libramiento viniendo de Occidente, el mismo empieza con una pendiente muy larga y pronunciada y no hay rampa de seguridad. Buen punto. Uy, es un buen punto. En efecto, es una, si va uno de aquí para allá es una subida larga, y si viene para acá es una, y por cierto que ese es un error ese sí es un error de planificación, el no haber puesto una rampa de seguridad ahí. Y otro error que también es de planificación, porque a mí me parece que es un tanto peligroso la forma en cómo está precisamente esa cuesta empinada al final, o sea, yendo uno de aquí para allá, la cuesta empinada al final, y al nada más salir uno, está ahí en la rotonda y el cruce de los que se van a meter hacia Chimaltenango viniendo de Occidente, por ejemplo, y es una pasada peligrosa, porque en la subida no ves si hay carros ahí esperando, y de repente, o sea, termina la subida así abruptamente, y al nada más terminar la subida está ahí el cruce. Entonces yo sí, no sé si han habido accidentes, pero no me extrañaría que puedan haber accidentes al final cuando uno va de aquí hacia allá, al final de la subida, que va toda la subida, esa subida larga a la que se refiere nuestro radio escucha Julio Campos, solo que lo ve desde el otro lado, el de abajo, pero al ir en la subida, al nada más terminar la subida, justo donde termina, ahí está el cruce, y no se ven los carros porque por la cuesta tan empinada que es, ¿no? Dice María Isabel Niño: hola Jorge, feliz lunes. Supongo que esa constructora se da a alguno de los narcoladrones diputados. No sé ahorita cuál será la constructora, pero al final generalmente, bueno, no digo todas, pero la gran mayoría de construcciones que se hacen bajo los auspicios del gobierno, generalmente pues sea la empresa que sea, todos tienen que caer ahí con mordida, y esas son las cosas que ya supuestamente se debieran de estar evitando ahora, pero así se continúa la corrupción en esos ámbitos. Y entonces estoy buscando la noticia, no sale el nombre de la constructora, solo que habían trabajado 14 horas las tareas de limpieza del fin de semana, y que por precaución habían dejado de trabajar el sábado a las 20 horas y reanudado las labores ayer a las 5 de la tarde. Debo confesar a los oyentes que yo no he visitado todavía el Libramiento de Chimaltenango. Yo sí he pasado varias veces. Estoy calladita porque no he pasado por esa área, entonces mejor no digo, o sea, no puedo comentar mucho sobre la parte del diseño físico, porque no había pasado por ahí. Veamos cuando finalmente lo limpian, entonces voy a encontrar la forma de ir. No me gusta manejar fuera de la ciudad, eso es muy conocido de mi parte. Así que hay que ver qué pasa con esta situación y si está generando tráficos. No salen en los nombres porque ya estoy revisando, y en los que mencionan la noticia no mencionan el nombre. Nos manda a decir a través de YouTube Roland Micho, saludos, y luego Oliver 4630 dice: buena tarde, el Transmetro del Periférico no tiene carril exclusivo, lo comparte con los demás automóviles.
Ah, ok, esa parte no la conocía porque no he pasado por ahí. Eso sí, no he pasado por ahí y lo más probable es de que si pasaré hasta el fin de semana. Ah, no, mañana tengo que ir por ahí, así que vamos a ver cómo me va y les cuento. ¿Tiene que ir antes o después del programa para ver si tengo que venir a hacerme cargo por si no llegas a tiempo? Antes, así que ahí estás pendiente. O sea que voy a tener que estar pendiente a ver si no me toca sacar sola el programa, esperemos que no, y todo vaya muy bien. Tampoco he andado por allá, por esa área en estos últimos meses. Varios de nuestros escuchas saben que a mí me gusta mucho andar a pie o en bicicleta si es posible, y me suelo mover por mis áreas específicas de acción, así que para mí eso de la Roosevelt y de Misco solo voy una vez al mes más o menos a visitar amistades, y por ahí me quedo porque le huyo al tráfico. Si aquí hubiera algún esquema de más allá de esta área de poder andar en bicicleta o un esquema de transporte público como hay en otras ciudades, por ejemplo Washington DC, me miraría de lo más feliz andando en transporte colectivo, pero así que no puedo ayudar mucho en esta noticia porque no sé al respecto. Precisamente una de las notas de hoy tiene que ver con, se ha estado hablando ya, y de hecho en teoría ya está ahí presupuesto para tenerlo listo para el año entrante, de hacer una línea de tren rápido, bueno, no, de tren así urbano, desde Centra Norte hasta Centra Sur, y la noticia de hoy es de que están ya viendo para ver, hacer el segundo ramal, que sería de allá de la San Juan hasta Vista Hermosa, o sea, para cruzar así de occidente a oriente, y probablemente esa ruta pasaría relativamente por aquí cerca para que pudieras hacer eso que decís, pero eso yo ya amenacé que yo amenacé que me voy a comprar un patín como el de Marta Yolanda para andar por todas estas áreas. Una patineta eléctrica. Ahora le dicen scooter, pero es una patineta eléctrica. Yo ya amenacé que se la voy a pedir prestada para que aprender. Ya viene pronto, regresa el día miércoles. Tú no sabes en dónde anda porque hoy sí le perdí la pista. Ahorita está en Ámsterdam, ya en su último día por allá, y ya mañana ya viene de regreso, así que ya el miércoles estará por aquí con nosotros. Amenaza con regresar el miércoles hasta Yolanda. Pero tenemos que ir a una pausa porque tenemos que hacer un enlace ya, pero solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas, ahorita que es ahorita al mediodía, pues aproveche, si todavía no ha pensado en qué va a ir a almorzar, pues vaya a probar el Big Mac con tocino y nos cuenta y manda ahí su mensaje de si es Big Mac o no es Big Mac. Usted decida al final qué es lo que más, si es purista o no purista de las Big Mac, pero no pierda la oportunidad, que esto es por tiempo limitado, para que usted aproveche para probar la Big Mac con tocino en cualquiera de las tiendas de McDonald's. La puede pedir a domicilio también, que se lo lleven, y también pues con el menú para que lleve las papitas y las gaseosas. Entonces el Big Mac con tocino en cualquiera de las tiendas de McDonald's. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando aquí con Renny Bake, y en este segmento vamos a hacer un enlace con el coronel Oscar Pérez Figueroa, con quien él es vocero del ejército, y vamos a hablar un poco con relación a lo que ha sucedido durante este estado de sitio que ya llega a su fin en unos 2 o 3 días. Sin embargo, en la reunión de gabinete hoy, en la conferencia de prensa después de la reunión de gabinete hoy, ya anunciaron de que están sopesando si amplían el estado de sitio, es decir, si lo prorrogan un mes, e incluso hablaron de la posibilidad de otro estado de sitio, del que ya hemos hablado en algunos momentos allá en ¿cómo se llama? Allá por Nahualá. Pero vamos a conversar entonces con Oscar Pérez Figueroa, que él es vocero del ejército. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes. Bien, gracias, Jorge. Buenas tardes y un gusto saludar a los radio oyentes de Libertópolis a mediodía. Un saludo también para Reni Beck. Hola, ¿qué tal, Coronel Pérez? Bienvenido. Tal vez si nos contara un poquito cómo son los resultados del estado de sitio que ya casi cumple 30 días en ciertas áreas en el norte del país y cómo la han estado mirando ustedes en el día a día y todo lo que han ido descubriendo, que se ha sabido algo en nuestras noticias. Sí, claro, tendría que ser un preámbulo de la totalidad de operaciones que se han efectuado aire, mar y tierra. Control de espacio aéreo mediante radares, se han detectado 7 trazas, de las cuales pues 6 salieron del país y una se logró neutralizar en el municipio de Dolores, en la aldea Sabanesa, en Petén. Se han realizado 51 operaciones aéreas, 186 operaciones en el agua, ahí hay mucha agua, el río Dulce, el lago de Izabal. También, producto de estas operaciones, se debían también 1.063 puestos de registro y de control en coordinación con la PNC y el Ministerio Público, y los patrullajes de reconocimiento, los cuales con aire, mar y tierra se han efectuado 365 operaciones de esta naturaleza. Esto nos da los resultados que le comparto en este momento. Ya se ha decomisado 3 granadas de mano, 99 armas de fuego, 27 cargadores, hemos destruido 10 pistas, 14 y una más, hoy 15 para ser exactos, plantaciones del arbusto de coca. 15 plantaciones. Más o menos cuántos hectáreas o cuántas manzanas ha sido. Hectáreas son 15 y de producto de ello 1.492.639 matas de coca erradicadas. Y a esto pues el hallazgo de 4 narcolaboratorios, el último hoy por la madrugada en el área de Livingston y Zabal. Esto es lo más significativo, es el cambio de paradigma de ser un país de tránsito de drogas. Estamos encontrando suficiente evidencia con acompañamiento de PNC y Ministerio Público que acá en este territorio nororiental, pistas e instalaciones más plantaciones de coca nos dan indicio de que aquí se procesa droga, denominado clorhidrato de cocaína. Coronel, antes de este estado de sitio, solamente recuerdo de una ocasión en donde se había encontrado una plantación de plantas de coca y un supuesto narcolaboratorio, solo que más rudimentario, el año pasado en Alta Verapaz. Estos que están encontrando ahorita, ¿por qué no habían surgido? O sea, ¿tiene algo que ver el que hayan puesto ahora el estado de sitio o simplemente pues no se iba a esas regiones porque no habían algún interés en particular y ahora sí por lo del estado de sitio? ¿O cómo se puede entender eso de que de repente aparecieron las 15 plantaciones estas? Porque tampoco es que hayan aparecido de repente, ¿verdad? O sea, tienen que haberlos sembrado desde hace algún tiempo y tienen que haber habido algún trabajo previo y no solo así de la noche a la mañana que aparecieron todos estos plantaciones y laboratorios. Sí, definitivamente hay una conjugación de hechos. El 18 de mayo del año pasado, SAIA, una dependencia del 5º Viceministerio de Gobernación, es prácticamente el viceministerio que lleva el control de la lucha antinarcóticos desde la perspectiva de Gobernación, localiza esa plantación de coca y ese laboratorio en el área de Alta Verapaz, para ser exacto, en la cabecera departamental de Alta Verapaz, en Cobán. A lo largo del Polochic, recordemos que desactivaron varios comandos militares en más o menos 2004, en abril para ser exactos, desaparecen de allí al menos 4 brigadas militares sin que se ocuparan estos espacios dejados de la presencia del gobierno por parte de otras autoridades.
No A sé. ello también se va sumando con el tiempo conflictividad de fincas, organizaciones que manipulan a las personas para bloquear las rutas del país, pero es evidente que dejan libre sin ningún tipo de bloqueos por más desde 2004 para esta fecha del área del corredor del Polo Chico, que inicia en Cadenas, en Izabal, y finaliza en Varías, Huehuetenango. Es un corredor de comunicación que va desde el Caribe guatemalteco hacia la frontera occidental de Guatemala y el sur de México. Entonces allí también tenemos el antecedente de incendios y expulsión de comisarías, los incendios y la expulsión de la PNC en ciertos sectores en este mismo corredor, y la poca presencia de autoridades también afecta a esto. Al ver lo que está dándose a luz con los patrullajes y la masiva presencia de unidades militares, unidades policiales y equipos del Ministerio Público con el apoyo de reconocimientos aéreos, pues se da esto que no es de la noche a la mañana. Hoy lo decía el señor ministro de la Defensa en la conferencia de prensa en Palacio de la Cultura, que un experto de Colombia vino a hacer una evaluación de lo que está sucediendo ahí, y ya van más de 7 años que se tiene la presencia de plantaciones, narcolaboratorios que han sido movidos de un lugar a otro, y la gran cantidad de precursores que se han encontrado. Hoy por la madrugada un narcolaboratorio da evidencia de que ahí también se traían allí pasta base de coca para transformarla en clorhidrato. Entonces no sucedió de la noche a la mañana. Es obvio que no sucedió de la noche a la mañana, pero se tuvo que haber requerido a una herramienta legal en el sentido de la ley de orden público para poder hacer presencia en la autoridad y darnos cuenta de estos resultados que se están dando. Coronel, ¿y qué ha pasado con las fincas y parcelas y todo que están invadidas en ese sector que está ahorita bajo estado de sitio? ¿Ha habido alguna acción para revisar eso? ¿Quiénes son? Porque hasta la fecha, por lo menos nosotros aquí en la capital, ni nos enteramos, solo dicen grupos armados, pero nunca especifican quiénes son los grupos armados y quiénes son los que están haciendo estas invasiones. Pero han tenido oportunidad de por lo menos hacer no sé si un inventario, o por lo menos revisar y decir, bueno, aquí en tal lugar está tal grupo y así sucesivamente. ¿O son áreas prohibidas, siguen siendo áreas prohibidas, todas estas que están ocupadas ahí en esa región? Bueno, respondiendo a su primer cuestionamiento, las áreas invadidas. Allí hay otras instancias de otras instituciones que están ocupándose de ello. Las patrullas de reconocimiento militares están centrándose en áreas selváticas, montañosas y de siembras, porque también entre sembrados de milpa se ha ubicado grandes, es decir, las primeras 12 plantaciones se ubicaron combinadas la milpa y la coca. Entonces ahí se tiene que tener cuidado la autoridad incluso de no dañar los cultivos lícitos, porque se volvería un problema de magnitud social y sería un caballito de batalla, por decirlo, un buen chapín, el que se quiera mezclar la acción de la autoridad con victimización de grupos de desarraigados. Es totalmente distinto. La parte esta de las invasiones están siendo vistas en otra instancia. El otro punto es de que si se hizo el estado de sitio, si se tomó esa decisión de llevarlo a cabo, es para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de la población honrada. Entonces ahí es donde quiero terminar de contestarle su pregunta: ¿qué grupos armados? Los grupos armados obviamente no se van a identificar en los micrófonos, en las cámaras, para no entorpecer las pesquisas que se llevan a cabo, porque ese es el fin del estado de sitio. Cuando se habla de garantías plenas para toda la población, es de negarle al crimen organizado
el acceso a esa población y a esas tierras, para poder tener un desarrollo efectivo de la seguridad, que luego tenga el ambiente propicio para que el maestro, para que el médico, para que el técnico agropecuario llegue a esos lugares y pueda atender las necesidades de la población, que en su mayoría, su gran mayoría, es gente trabajadora, es campesina, se levanta temprano, está en sus siembras, pero démonos cuenta también de la evidencia que está saliendo a luz, es de que hay más de 15 hectáreas de sembrados de coca, no precisamente en fincas invadidas, pero sí en sembradíos de milpa, y también en regiones selváticas y muy apartadas, con una característica especial, sobre todo en el norte de Livingston, que tienen acceso por agua, y que son muy difíciles de detectar. Entonces, es un panorama muy complejo, es multidimensional, sobre todo muy complejo desde el punto de vista legal y la perspectiva que se le quisiera dar en algún momento y algunas personas de darle un tinte a persecución de gente campesina. No dudamos, la gente que está allí es campesina, pero no cabe la menor duda de que hay grupos armados allí que están llevando a cabo sus acciones criminales y sobre todo en narcoactividad. Coronel Pérez, ¿se ha identificado si estos cultivos están en propiedad privada o están en áreas protegidas? La principal característica es de que están en áreas protegidas. Entonces se tiene que tener cuidado porque aunado a las plantaciones que se han encontrado, después de tamizar la presencia de 60 pistas, la existencia, perdón, de 60 pistas clandestinas, ya se hicieron los cruces de documentos e información con las autoridades, y de esas 60 hay 47 pistas que ya se están inhabilitando. Ya llevamos a estas alturas 10, allí en el área del estado de Quito, la parte norte de Zacapa, Izabal, la parte norte de Alta Verapaz, parte sur de Petén, donde ya se destruyeron, o más bien dicho, ya se inhabilitaron las 10 pistas primeras, y estamos a la espera de órdenes judiciales para continuar. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque casi todas las áreas de cultivo están en parques nacionales. Eso le iba a preguntar porque no es lo mismo áreas de reserva que áreas gubernamentales, en el sentido de que hay incluso fincas privadas dentro de áreas protegidas, pero en este caso son áreas protegidas y adicionalmente son, por así decirlo, terrenos gubernamentales, ¿no? Que son del gobierno. No podría ahondar en la presencia de fincas porque no es esa la investigación de defensa, pero sí en parques nacionales de áreas de cultivo, donde en la bahía de Manabique, en la punta de Manabique, el área de Livingston, que es poco conocida y poco explorada desde el punto de vista de la tierra, o sea, de la selva, que es una tierra donde se han encontrado grandes cantidades de plantaciones. Lo mismo sucede con la selva de San Luis Petén, es selva, y está cercana a algunas comunidades, pero no se puede determinar, o no me consta, más bien dicho, que sean fincas, más que todo son áreas protegidas. Wow. Coronel Pérez, algo que quisiera compartir con nuestros oyentes, porque creo que hasta este momento ese enfoque de lo que usted nos está contando no ha salido en los medios de comunicación de Guatemala con ese detalle. ¿Qué más quisiera compartir con nuestros oyentes? Pues aprovechando la oportunidad de hacerle saber a la opinión pública de que el estado de sitio es para devolver derechos constitucionales a la población de esta área del nororiente del país, y está enfocada a proteger a la población y neutralizar a los grupos armados que actúan al margen de la ley y que están ligados a todas luces a acciones ligadas la redundancia, pero son acciones ligadas a la narcoactividad. Entonces, la protección de las autoridades, tanto de gobernación, de defensa, como del Ministerio Público, va enfocada a garantizar derechos, que estamos iniciando a retomar la gobernanza y dejar ese clima en donde
seguridad y de tranquilidad, en donde el guatemalteco pueda efectuar sus labores sociales, culturales, económicas, educativas en el ambiente que se merece, siendo todos pues guatemaltecos. Coronel, una última pregunta que no tiene nada que ver con lo del estado de sitio. ¿Nos podría comentar algo con relación al resultado de la visita la semana pasada de los generales del Comando Sur y Comando Norte del Ejército de Estados Unidos? Así sería un gusto compartir con los amables radioyentes que la presencia de estos dos comandantes ubican a Guatemala en el ámbito de defensa y seguridad de los Estados Unidos como un aliado importante. La parte que vienen ellos a supervisar y a ver qué avances hemos tenido nosotros en las capacitaciones de ayuda humanitaria hacia la población, se focalizaron en Huehuetenango, en donde ahí sí que los huehuetecos se vieron beneficiados, sobre todo los más necesitados, más de 15,000 personas con atención médica, además la reconstrucción de 3 escuelas y la construcción de una clínica de servicios médicos. Eso, y aparte hay un sistema integrado de gestión para la defensa que Guatemala, el Ejército de Guatemala, lo puso en práctica desde hace 6 años, y eso dio como resultado, a partir de 2016, 15 unidades ejecutoras, en donde básicamente el proceso es de que hay un centro de costo que solicita, otro centro director que cotiza, un centro rector que saca los concursos, y como resultado el que pide es un círculo de transparencia en el cual el que pide no es el que paga, sino que todo se hace a través del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Tesorería Nacional, todo diseñado en un plan que contempla una parte que finaliza en 2036 para el Ejército de Guatemala, pero en base a planes quinquenales se están recuperando capacidades de defensa en la mayor transparencia. 1, hacia la institución, que toda adquisición es planificada, y 2, con la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado al subir cada uno de los eventos al portal de Guatecompras. Pues eso nos da como generación una ecuación que se llama evaluación de la fuerza, que nos va a dar como resultado defensa en una evaluación que ¿cómo se llama? Que le da mejores resultados al país, mayor transparencia en las adquisiciones, pero sobre todo atendemos la defensa nacional. ¿Y qué tiene que ver la venida de los dos generales con esta parte específica? Bueno, de los dos directores, pues, porque uno es general y otro es almirante. Sí, claro, es uno de Fuerza Aérea y otro de Fuerza de Mar. Pero básicamente este sistema integrado de gestión es un modelo internacional, el cual es impulsado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y acá en Guatemala, pues nos vinieron a dar las primeras luces hace 8 años, y desde hace 6 años que se implementó, y poco a poco pues ha ido adelantando. Ha sido, hasta donde es básicamente eso. Coronel, hasta donde tengo entendido, de una u otra forma, ha sido una especie de cooperación técnica del gobierno de Estados Unidos específicamente para ustedes, ese proceso. Por llamarle de alguna forma, recordemos que el presidente Donald Trump negó toda asistencia al Triángulo Norte. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo a través de la articulación de estrategias es buscar la capacitación para por sí solos como guatemaltecos, buscar las mejores herramientas, las mejores experiencias, las mejores prácticas, y con lo asignado en recursos fiscales, pues darle la respuesta a los guatemaltecos de que vamos a estar en la mejor disposición en un sistema de armas, en un recurso humano y el sistema de defensa al servicio de los guatemaltecos ante algo también que hay que resaltar, ante una amenaza regional. Todo el mundo dice que es problema de los Estados Unidos porque allá consumen más, pero hay que recordar que aquí hay violencia generada del narcotráfico, de la narcoactividad. Entonces estamos viendo nada más esta visita como una fase de cooperación y asistencia técnica
en el diseño por capacidades de la fuerza, en la programación y el rendimiento de resultados, porque de ello un presupuesto asignado, idealmente ese presupuesto va a dar mejores resultados. Ok, pues muchas gracias, Coronel Pérez. Ya tenemos que ir a un corte y luego volvemos con la norma tecnológica, pero le agradecemos mucho la información y la actualización de lo que está sucediendo y esperamos que pronto esté devuelto para que platiquemos y así entere a nuestra audiencia de lo que está sucediendo en la parte del estado de sitio. Gracias a ustedes, Reni. Muy buenas tardes, Jorge. Un gusto saludar. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Estuvimos conversando con el coronel Oscar Pérez, el ex vocero del Ejército de Guatemala. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy voy a hablarles un poco con relación a la conferencia de prensa que dio Elon Musk el sábado en la noche. Ahí están viendo o pueden ver en la transmisión que tenemos una animación que presentaron sobre el Starship, que es la nave que presentaron el sábado. Es esta nave hecha completamente de acero, o sea, recubierta de acero más bien, y en la que se espera que es básicamente la nave en la que está apostando SpaceX para poder enviar personas y equipo tanto a la Luna como a Marte. Y que realmente ¿qué? Es impresionante realmente la forma en que la hicieron y cómo está cambiando los parámetros de lo que se ha tomado como estándar en los vuelos espaciales. Por ejemplo, lo de hacer la nave de acero es uno de los cambios principales, y el argumento de Elon Musk desde el que me pareció a mí muy bueno, y es de que, si bien es cierto, es más pesado que por ejemplo el aluminio o el policarbonato que han usado en otras naves, tiene una mayor resistencia al calor, y él mencionaba en la conferencia de prensa el sábado, por ejemplo, de que el aluminio empieza a derretir a los 300, 400 grados centígrados, mientras que el acero a los 1500 grados centígrados, que hay una gran diferencia así de temperatura, y que eso es importante a la hora de, por ejemplo, el reingreso de las naves a la Tierra. De hecho, ahí está una de las animaciones que están pasando ahorita, es precisamente ese proceso de reingreso, en donde él está explicando, cabal, ahí cómo va a bajar la nave, y que para el reingreso a la Tierra va a tener una capa de pastillas así de cerámica, como por ejemplo tenía el transbordador espacial, pero que como la nave está hecha de acero, entonces solo necesita que la capa de cerámica sea mucho más delgada que, por ejemplo, las placas de cerámica que usaban en el transbordador. Esto dice él porque la temperatura importante ahí es la temperatura entre la placa cerámica, o sea, del otro lado, no el lado que pega a la atmósfera, sino del otro lado, y la temperatura que aguanta el material en el que están. Entonces, al estar sobre acero, que tiene un punto que aguanta mucho más esos 1500 grados centígrados, entonces la capa que necesitan tener de cerámica es mucho menor que si fuera de otro material. Por ejemplo, es una de las ideas. Luego explicó ahí la forma en cómo va a aterrizar, que también es una forma distinta a cómo aterrizan, por ejemplo, ahorita los cohetes de SpaceX. Esta es una nave bastante grande, y de hecho en la presentación hicieron incluso ahorita esto, bueno, o sea,
la nave final. Este es un prototipo, la que presentaron, es el Starship MK1 se llama. Están construyendo, tiene dos equipos. Este está en Texas, tiene otro equipo en la Florida, donde están haciendo otra versión de la misma nave, y compiten entre sí los dos equipos para ver quién lo hace de una mejor manera. Y espera ya en un par de meses a lo sumo que empiecen a hacer las primeras pruebas ya de vuelo. La siguiente prueba que tocaría con esta nave es hacer un vuelo a 70,000 pies de altura, como 20 kilómetros, más no estoy, de altura. Y igual con la otra nave, la MK2, que están haciendo ahorita en la Florida, y luego están ya la semana entrante empiezan a construir la MK3, dice que sería ahí en Texas, y también la MK4 en la Florida. Y están apuntándole a que ya el año entrante podrían este año podrían ya hacer vuelos orbitales con estas naves, y podría ser que para el año entrante ya hacer pruebas tripuladas, o sea, con personas en estas naves orbitales. Esa es básicamente la propuesta que tiene Elon Musk, e incluso puso ahí en la conferencia cómo están planeando ellos hacer los vuelos a la Luna, por ejemplo, y a Marte, en donde la idea es que tener bastantes de estas naves, o varias de estas naves, que dice que lo que más les lleva de tiempo no es tanto hacer la nave como hacer los motores. El cohete que van a utilizar para lanzar a órbita una de estas naves va a ser un cohete que va a tener hasta 37 motores. Entonces dice que lo que más les está costando es precisamente el tiempo que les lleva a hacer los motores. Y entonces la idea es de que van a tener naves que incluso sean de recarga de combustible, o sea, naves que llevan a una órbita baja más combustible nada más para otras naves que ya estén en órbita baja, pasarles combustible, y que entonces puedan utilizar ese combustible para irse a la Luna o a Marte. Me parece realmente un proyecto muy ambicioso de SpaceX, y espero que tengan éxito. Al final, básicamente están compitiendo ellos y varias otras empresas, incluyendo, por ejemplo, Blue Origin de Jeff Bezos. Están compitiendo para lograr el objetivo que ellos ambos se han planteado, que es volver a la humanidad en interplanetaria. Bueno, pues habrá que ver esto en los próximos años. Hay que recordar que los avances tecnológicos en los próximos 10 años que ya vienen en camino prometen hacer un cambio revolucionario, no solamente en nuestra vida del día a día, también en la forma de trabajo, en la parte de salud, estilo de vida, y obviamente el tema de el acceso a convertirnos en una, no te diría civilización, sino en ser interplanetarios. Veamos qué sucede. Mientras tanto, es sumamente interesante los avances que se están dando, y aunque pareciera de ciencia ficción, no lo es tanto. Simplemente hay tal cantidad de avances tecnológicos que ya se están trabajando como prototipos o entrando en otros mercados en países desarrollados, que habrá que ver cuáles son los avances en los próximos años. Así es, y esta es la nota tecnológica entonces que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, recordándoles a todos nuestros radioescuchas que el gel de aloe de ELA les ayuda con los problemas digestivos, el reflujo, o si toman pastillas para ciertas enfermedades que tienen efectos en el sistema digestivo, pues el gel de aloe de ELA lo que hace es les ayuda a proteger precisamente el sistema digestivo para que usted pueda tener una mejor vida. ¿Y dónde lo puede comprar? Pues a través del WhatsApp puede hacer sus pedidos, que son a domicilio. El WhatsApp 4950-3414, 4950-3414. Ahí puede usted pedir el gel de aloe de ELA S.A. y con mucho gusto se lo envían a domicilio. Y en este segmento vamos a estar conversando con Francisco Quesada del CIEN, con quien vamos a hablar un poco con relación
el proceso luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad hace unos días y con relación a las comisiones de postulación y cómo está la situación luego de que supuestamente tenían que autorizar el reglamento del Consejo de la Carrera Judicial, y que cuando lo presentaron pues resulta que la Corte Suprema de Justicia dijo que no le parecía cómo estaba, y entonces los del Consejo dijeron, bueno, pues entonces hacemos las evaluaciones sin reglamento, y mientras tanto estamos a 14 días de que se quede acéfala la Corte Suprema de Justicia. Y todo eso en apenas unos minutos que le vamos a preguntar a Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gusto saludarlos. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Tal vez nos puedes contar un poco cómo está el proceso y qué va a pasar. Ha habido mucha discusión con relación a qué pasa a partir del 13 de octubre. Yo soy de la idea que básicamente pues, se podrán quedar ahí los magistrados, pero cualquier cosa que hagan podrá ser cuestionada más adelante, ¿verdad? Pero no sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, yo creo que a partir de octubre 13 se va a producir una ruptura en la alternancia del poder del organismo judicial. Creo que este fallo de la Corte de Constitucionalidad pues definitivamente está violentando la Constitución. Ese fallo venía después de que habían, por ejemplo, emitido un fallo en el sentido de interrumpir la labor legislativa, o sea que estamos en el campo de los excesos. Lo que sucede con esto en el fondo, tenemos que dar varios pasos atrás, porque cuando se impulsó la reforma constitucional por parte de Cicil y seguidores, paralelamente empezaron a trabajar en una ley del Consejo de la Carrera Judicial. En la ley de la carrera judicial, paralelamente, estos mismos grupos. Y la idea era que si pasaba la reforma constitucional iban a tener una ley que iba a desarrollar los preceptos nuevos de la reforma constitucional. Sin embargo, no pasa la reforma constitucional, entonces este mismo grupo lo que hizo es que trató de adaptar la ley de la carrera judicial a un proceso donde no se reformó, pero dejaron normas prácticamente como que se hubiera reformado la Constitución, o sea, en pocas palabras, normas inconstitucionales. Entonces todo ese proceso ilógico y esa ley tan aberrante de la ley de la carrera judicial, la mayoría de las respuestas las tiene en el sentido de que hizo como que hubiera pasado la reforma constitucional. Y solo me voy a detener en dos temas en aras del tiempo. En primer lugar, en la ley de la carrera judicial establece que la mayoría de los magistrados nombrados deberán pertenecer a la carrera judicial. Y eso no es cierto, porque en nuestra Constitución puede pertenecer gente de la carrera judicial o pueden pertenecer a abogados que están ejerciendo la profesión de manera liberal. O sea, no hay ninguna cuota al respecto en la Constitución actual. No hay ninguna cuota, correcto. Y la ley y el proceso de reforma constitucional sí la traía, pero pueden leer ustedes en la ley de la carrera judicial que establece cuotas, que no las apliquen es otra cosa, pero ahí se ve inclusive la mala fe. E inclusive el Consejo de la Carrera Judicial, si hubiera habido reforma constitucional, hubiera sido quien elige a todos los magistrados. Es más, hubiera elegido también a fiscal general y hubiera elegido parte de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, el proceso conforme la reforma constitucional era que este consejo hacía su evaluación interna y este mismo consejo pues iba a conocer la competencia de los de carrera, y además pues los de carrera pues iban a representar 2/3 partes del total de magistrados y solo iban a reservar para el resto de profesionales 1/3 parte. Sin embargo, el espíritu de este Consejo de la Carrera Judicial no se entiende, obviamente, por mucho que uno lo discuta, porque lo que hizo fue reaccionar aunque no pasó la reforma constitucional, pero insistieron muchos en pasar normas, como se dice en buen chapín, de contrabando, y que esperando buenos tiempos, cuando haya una Corte de Constitucionalidad imparcial, pues habría que declararlos inconstitucionales. Por eso, cuando el Congreso empezó a platicar de reformar la ley de la carrera judicial, pues hizo mucho sentido, porque tiene normas violatorias. Otra de las normas era
de que le quitaba el poder administrativo al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero no pasó, pero de todos modos se lo quitaron. Entonces aquí hay mucha tela que cortar ante una frustrada reforma constitucional que no pasó, pero sí pasó con sus efectos. Eso está como los acuerdos de paz de que no se autorizaron, pero igual de todos modos los metieron en la ley marco de los acuerdos de paz, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, tenemos el mismo ejemplo. La reforma constitucional que se quiso hacer a la luz de los acuerdos de paz, donde establecía que el ejército se iba a encargar únicamente de la seguridad externa y la policía interna, no pasó, pero ahora la ley de la carrera, la ley de la Policía Nacional Civil establece con carácter monopólico que la policía se encarga de la seguridad interna. O sea, hicieron de caso que había pasado la reforma. Otro ejemplo de ese pasaje es que la Constitución establece que todos debemos de prestar servicio militar. Y en el proyecto de reforma constitucional les decía que se podía optar por servicio militar o otro tipo de servicio, un servicio social. ¿Y qué pasó? Pasó una ley donde dice que podemos optar. O sea que lo que son es que deslizan, a pesar de que es frustrada una reforma, deslizan leyes como que realmente hubiera pasado la reforma. Y bueno, eso es el origen del problema actual. Ahora la solución no hay, ¿no? Pues la solución, yo creo que en primer lugar la Corte de Constitucionalidad no debería haber acogido estos amparos. Estos amparos eran realmente muy discutibles, y aunque hubieran sido discutibles, el mal menor deberían de haber escogido, o interrumpir la alternancia del poder, o acoger estos temas que iban en el sentido formalista. Por ejemplo, los dos amparos se refieren, en primer lugar, que los candidatos a magistrados no fueron evaluados, y por eso manda a que se haga una evaluación. Pero la pregunta es, si yo estoy de candidato a magistrado y alguien no me practica la evaluación, ¿podrá ser un tema imputable a mi persona si no había competencia para hacerme la evaluación? Yo creo que sí. Es como que pidan antecedentes penales y policíacos, yo no los presento porque el sistema colapsó. Entonces, después me achacan a mí la responsabilidad de que está incompleta mi hoja de vida o mi presentación de antecedentes. Entonces, aquí omitieron hacer el tema de la evaluación. No se sabe si fue por negligencia, no se sabe si no tenían la logística o el presupuesto, etcétera, pero eso no es imputable a la participación de magistrados porque es algo no atribuible a ellos. Igual, el otro amparo que presentaron, un amparo totalmente fuera de lugar, porque establecían de que para elegir a los magistrados de sala que iban a figurar en las comisiones de postulación, los tenían que elegir en un sistema de minorías. ¿Qué quiere decir un sistema de minorías? Pues si habían varias planillas, a todas proporcionalmente se les iba a permitir participar en proporción a sus votos. Sin embargo, los magistrados se pusieron de acuerdo y presentaron una planilla única. Entonces, ahora dicen que ahí no se representó las minorías, pero ¿cómo no se representa una minoría si al final fue una decisión casi unánime de los magistrados presentar planilla única? Entonces, bajo este par de esquemas, están deteniendo realmente la alternancia constitucional, y sí, con toda razón, los magistrados el día 13 tienen que suspender actividades, ya no resolver, y lo que va a pasar es que va a venir la Corte de Constitucionalidad y prácticamente los va a habilitar para que sigan conociendo, lo cual pues ellos van a seguir conociendo con el agravante de que saben que lo que está emitiendo la Corte de Constitucionalidad va a ser ilegal, y el mismo caso va a ser para las comisiones de postulación, que van a decir, bueno, voy a empezar a operar como comisión de postulación, pero fuera del plazo constitucional, lo cual van a sentir ellos que están inhabilitados. Entonces creo que este es un tema grave, es un tema que está dejando un pasaje muy oscuro, entonces hay que estar muy pendientes, porque si realmente va a haber un corrimiento del periodo de magistrados que ven adelante. Bueno, pues muchas gracias,
Francisco, y al final pues como que tendremos que seguir hablando de esto porque va a ir en clímax de aquí al 13 de octubre, creería yo, aunque al final, como suele suceder en Guatemala, pues igual de todos modos no va a pasar nada y seguiremos sin magistrados, sin corte, pero igual va a seguir la situación aquí en Guatemala igual que siempre, ¿no? Pues con mucho gusto, a la hora sí es un tema que hay que hablar largo porque el tema es el precedente que está fijando después, van a correr el del presidente de la República, el del Congreso, ya quedó como una posibilidad de ir corriendo los periodos constitucionales, ¿verdad? Así es, que es realmente el peor precedente de todo este affair, ¿no? Sí, así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y creo que es un tema que vamos a estar mirando casi que todos los días en este programa. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, así que espero que en la próxima ocasión pueda estar acá por nosotros y contarnos cómo van los avances de esa situación que no se ve muy buena, o sea, no se ve que sea un buen augurio para la legislación y para la estructura del sistema legal guatemalteco. Como ya es hora de irnos, porque ya llegaron las 2 de la tarde, como si fuéramos cenicientas. Solo muchas gracias, Francisco, y quedamos... Con todo gusto, a la orden. Pues gracias. Muchas gracias. Jorge, ¿qué tal si nos vamos a almorzar? Me muero de hambre, estaba pensando en Big Mac, cuarto de libra papas, fritas, Coca-Cola, pero hoy quiero un Big Mac, que son mis 2 tortas de carne, lechuga, quesito, salsa especial, cebolla, pepinillo, mi panito con ajonjolí y ahora con tocino. ¿Se te antoja? Se me antoja, por supuesto, que yo ya lo probé y como dije, para mí es un Big Mac, solo que más rico por el tocino, que yo hago la salvedad que a mí me gusta el tocino, que cada vez me vuelvo más políticamente incorrecto, creo yo, porque la gente dice, no, ¿cómo va a ser? Pero, en efecto, a mí me gusta el tocino y qué bueno que ahora las Big Macs ya vienen con tocino. Pues si recuerdan, inicialmente él decía que no era Big Mac porque tenía tocino, ahora dice que sí es Big Mac, pero con tocino y es mucho más rica. Vamos a ir a almorzar, los esperamos el día de mañana por acá y recuerden, si van o están probando o ya probaron el Big Mac con tocino, que nos compartan qué opinan en sus redes sociales, en nuestras redes sociales, si es o no es Big Mac al tener tocino. Pues muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros en esta tarde y gracias a todos ustedes por su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde viene María Dolores Arias en Contravía PM, ahí se recuerdan de desearle feliz cumpleaños, que hoy es su cumpleaños, hoy es el cumpleaños de María Dolores, y a las 7 pues estaré junto con ella en Más Negocios. Luego mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Contravía AM, y en Todo a Pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pase una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.